este video vamos a dar continuidad al laboratorio número 8, esta vez todo lo relacionado con el experimento número 5. Dice que en este experimento se aprenderá el comportamiento del circuito formado por un resistor, un reactor y un capacitor ideal en serie, al ser alimentado por una fuente de tensión con diferentes frecuencias. Aquí se nos muestra el modelo de MATLAB que vamos a utilizar y veamos qué dice la práctica número 1. Dice que en este experimento se comprobará a una determinada frecuencia la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva, aunque a 60 estas reactancias tengan valores diferentes. Nos está diciendo que estas reactancias en este experimento dice que a una frecuencia determinada van a igualarse a pesar de que a 60 Hz ellos no tengan la misma reactancia. Esto es algo interesante. Recuerden que de laboratorios anteriores estas reactancias tienen signo contrario, es decir, pueden anularse si tienen igual valor. Entonces, bueno, dice que nos aseguremos que el resistor ideal estén asignados 2 ohmios de resistencia, 3 en la reactancia y 27 en el capacitor. Igualmente que coloquemos 60 Hz en la fuente y que anotemos en la tabla 16 los valores de impedancia del circuito, las corrientes y las tensiones, de tal manera que se puedan comprobar los resultados. Bueno, acá esta es la tabla, vamos a bajarla un poco acá para que quede mejor. Bueno, nada, solo nos queda venir acá a este modelo, entonces empezar a comprobar 500 en la fuente como se nos ha pedido, desfasaje 0 grados y bueno, 60 Hz. Entonces, bueno, la impedancia, es decir, la K doble clic, 2 ohmios en la resistencia, 3 en la reactancia inductiva y acá eran 27. Aquí está 27, todo bien. Comprobamos los instrumentos de medición dando doble clic acá, que estén en 60, lo están. Bueno, por menos este también está en 60. Aquí he perdido un poco la escala, doy clic aquí para regresar. Doble clic acá, también está en 60. Y bueno, cuando usted ha chequeado todo esto, usted puede darle play a la corrida. Y bueno, nada, entonces usted comienza a anotar los valores. Fíjese. Los valores acá, 520, fíjense la impedancia, si los medios de la impedancia en general. Entonces, bueno, usted empieza acá, dice que es 500, si bueno, el orden del armónico igualmente 1, 2, así sucesivamente, la tensión se ha mantenido en 500, es decir, 500 y bueno, 20.76 la corriente, 20.76 la corriente, y acá entonces, bueno, 24.08. Fíjese, si usted recuerda de conocimientos anteriores de laboratorios pasados, fíjese que aquí más o menos se está restando la impedancia, es decir, 27 de impedancia de reactancia capacitiva menos 3 de la inductiva, generalmente va a 24, que es lo que se está viendo que está dando acá, unos 24 ohmios. Es decir, eso es un análisis que ustedes pueden hacer. Luego cambian a 120, luego a 180 y así sucesivamente van llenando la tabla. Si yo quiero hacer aquí uno, pongamos acá esto por 3, que sería el equivalente a 180, ¿cierto? Poniéndolo por 3, vamos a saltarnos 120, vamos a hacer esta vez 3. Ponemos 3 acá, damos play. Entonces, bueno, dando play, cuando hemos puesto 3, fíjense aquí que bueno, la impedancia acá está dando un valor bien chiquitico, es decir, exactamente está dando 2.01, este es el único análisis que quiero hacer aquí, 2.01, acá es 3, la tensión es 500 y la corriente es grandísima, es grande, es decir, la corriente es 248 algo, veamos, 248.76. Fíjense qué interesante aquí que en esta rama serie, solo se están viendo acá, cuando él mide, solo está viendo 2 ohmios. Y entonces fíjense que se han perdido los 27 del capacitor y los 3 de reactor, eso se ha perdido. Quiere decir que parece que se han anulado y solo han quedado limitando la corriente los 2 ohmios del resistor, o al menos eso parece. Es decir, ustedes deben analizar bien esto y arribar a esas conclusiones, a ver si eso es cierto. Recuerden que el resistor no varía con los cambios de frecuencia, pero sí lo hacen en la reactancia inductiva y capacitiva, y todo parece indicar que quizás a esta frecuencia pueda estar pasando lo que se nos había dicho al inicio de este laboratorio, de este experimento, perdón. Entonces, bueno, aquí nos dice calcula el valor de la frecuencia a la que se iguala la reactancia inductiva con la capacitiva, y bueno, se nos da esta fórmula. Esto es una fórmula elaborada para saber a qué frecuencia se igualan.
usted debe poner acá los valores, aquí era 27 y acá eran 3, es decir, entonces bueno, usted, esta H sería el orden del armónico que está relacionado con 60 Hz. Aquí, bueno, todo parece indicar que es en este, al tercero. Esto debería darnos 3. Si usted divide 27 entre 3 es 9 y la raíz de 9 es 3. Si esto es correcto, fíjense que esta fórmula nos puede mostrar que a esta frecuencia está ocurriendo el fenómeno de la resonancia, que es como se llama cuando la reactancia inductiva y la capacitiva se igualan. Esto es un buen análisis. Entonces, bueno, aquí solo usted tiene que multiplicar y poner aquí la frecuencia, ya lo sabe. Usted va llenando eso. Esto es un muy buen análisis. Recuerde llenar la tabla cambiando acá cada una de las frecuencias. No solo saber que aquí, sino ver qué va pasando con la corriente, qué va pasando con las impedancias, qué pasa con la tensión. Es decir, cambia la frecuencia. Acá lo hemos hecho para 180. Usted lo hace esto aquí para 120, cambiando acá los valores y así sucesivamente para todo el rango de frecuencia. Acá lo deja y entonces, bueno, llena la tabla, hace las corridas y empieza a hacer estos cálculos. Acá ha calculado esto, después dice calcule la corriente que debe circular por el circuito si la fuente tiene una frecuencia igual a 60. Bueno, ya usted sabe a 60 es cuál es la resistencia, cuál es la reactancia inductiva y capacitiva. Es decir, la capacitiva es 27, la inductiva es 3. Si fíjese que es el mismo análisis que le hice ahorita al inicio, casi le respondí esto. Usted hace el cálculo y lo comprueba con este que está acá. Luego con la corriente igualmente puede calcularlo, es decir, la corriente que está circulando, hace este cálculo. Recuerde que lo puede hacer con MATLAB, por ejemplo. Bueno, esto aquí es casi aquí casi se ha respondido lo que se le está preguntando arriba, pero bueno, corrobore haber llegado a eso. Puedo hacer esto en MATLAB. Recuerde que MATLAB también puede calcular, decir que es 500 entre 2 más, puede poner J o I, 24, J24, pongámosle, él lo acepta. Fíjese, el MATLAB lo acepta. Entonces, bueno, no, hay que ponerle I. No sé por qué me hice idea de que MATLAB aceptaba por I. Creo que es porque no le puse el por. Bueno, ya MATLAB ha calculado esto, él te lo da en forma binómica. Entonces, bueno, tú puedes venir acá, dice, bueno, aquí tenemos que ponerle quizás el módulo y ángulo. Entonces, bueno, usted puede decirle que me dé el absoluto de la respuesta, que dice que es 20.76. Fíjense que es lo mismo que nos da acá, 20.76 para esa frecuencia, claro. Y bueno, el ángulo se lo puede pedir si quiere. El ángulo se le pide como ángulo de la respuesta. Y entonces, bueno, nada, lo pone, dice que es ángulo 0. Si usted corrobora todo eso. Y nada, bueno, es decir, acá no debería ser ángulo 0, porque bueno, no sé por qué es ángulo 0. Da ángulo 0 porque he dicho que es decir, el ángulo de mi respuesta, que fue solo un absoluto. Si usted calcula acá, de la respuesta, que es este que está acá, ya sabemos que el absoluto era 20.76 y el ángulo, por eso pudiera, cuando usted haga el cálculo, póngale corriente. Es mejor que le ponga corriente igual a 500 entre, ¿sí? para que no le pase esto que me ha pasado a mí, 2 más 24 por I. Y entonces usted dice, bueno, el absoluto de I es 20.76 y el ángulo de I, porque entonces si usted empieza a poner respuesta de respuesta, entonces le puede pasar eso que me sucedió. Entonces, bueno, ahí tiene el ángulo. Aquí el ángulo lo va en radianes, es decir, usted entonces tiene que multiplicar la respuesta por 180 entre pi, ¿cierto? Para entonces poder llevarlo a grado, es decir, y entonces, bueno, aquí tener entonces esto en grado, que es 85.23. Bueno, ya sabe cómo hacerlo, puede guiarse por aquí. Eso es lo que nos están pidiendo acá. Y entonces, bueno, unas otras preguntas aquí. Calcule la corriente que debe circular por el circuito si la fuente tiene una frecuencia igual a la frecuencia que provoca la resonancia o que provoca que se igualen las reactancias inductivas y capacitivas. Es decir, fíjense, calcule la corriente que debe circular por el circuito si la fuente tiene una frecuencia igual a la frecuencia que provoca la resonancia. Es decir, ¿cuál es la frecuencia que provoca la resonancia? Ya ustedes lo saben, de ahí arriba. Y entonces
o que provoca que se iguale la reactancia inductiva capacitiva. Entonces ya usted calcula esa corriente, es decir, ya tiene eso en función del armónico que debe calcular y bueno, lo pone acá. Entonces bueno, nada, hace este cálculo acá, es decir, recuerde que a la frecuencia de resonancia, recuerde que le pasaba a XL y XC, acá la frecuencia de resonancia, el orden del armónico es 3, usted acá hace el cálculo, es decir, pone R, pone L, la multiplica, puede poner L al valor de XL a 60 y multiplicarlo por H, es decir, el armónico en el cual ocurre la resonancia y bueno, calcular esa impedancia y con esa impedancia calcular la corriente que bueno, ya usted la tiene aquí, que es 248,36, bueno, puede es decir, confrontar acá sus resultados. Luego aquí nos dice, bueno, igualmente calcula la corriente que debe circular por el circuito si la fuente tiene la frecuencia inmediata superior de armónico impar a la frecuencia que provoca la resonancia o que provoca que se igualen, es decir, cuál es la frecuencia inmediata superior que le continúa a la que me provoca la resonancia. La resonancia estaba acá en 180, es decir, la otra impar, es decir, que le continúa, que me provoca resonancia. ¿Cuál es? Es decir, eso es trivial, es sencillo. Usted ya después, cuando tenga la tabla, puede corroborar también ese valor acá, hace ese cálculo y lo muestra. Y bueno, nada, debe aquí entonces usted responder estas preguntas de verdadero o falso. Acá esta pregunta 6 luego nos dice que calculemos qué valor debe tener la reactancia inductiva para que la frecuencia de resonancia sea 300 Hz o que el armónico de resonancia sea entonces el 5. Y bueno, nada, aquí nos dan la fórmula, usted solo sabe cuánto es XC, sabe que XC es 27, sabe entonces a qué valor de, es decir, a qué frecuencia usted quiere que resuene o el valor H que es 5. Y entonces, bueno, entonces nada, ya entonces eso le daría el valor de la reactancia inductiva, es decir, 27 entre H, que usted quiere que resuene al quinto, es decir, en el armónico del 5, considerando que 60 es la frecuencia fundamental y bueno, nada, eso le va a dar un valor. Ese